Bueno, estamos acá de nuevo un día más, aquí en tu lindo programa La Iglesia en Estudio, acá desde los canales de nuestro ministerio El Evangelio Eterno, saludándote gozosamente el pastor Roberto Estrada, siempre acompañado aquí con mi esposa, que hoy ha querido compartir con nosotros el estudio de esta preciosa palabra que Dios quiere que la recibamos con gozo y alegría. Así que este día realmente sea de bendición para todos y que podamos juntos realmente estudiar, profundizar en el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. El tema de hoy, conocimiento versus amor. Un tema muy bonito. ¿Qué te parece, Glenda? Gracias. Te voy a saludar aquí. Gracias por acompañarme. Y ¿qué más puedes decir tú a los hermanos que nos ven? No, pues un honor, ¿verdad? Estar aquí nuevamente en este día domingo compartiendo con ustedes la palabra del Señor, la lección 5, ¿verdad? Conocimiento versus amor, como le decía mi esposo, y pues vamos a empezar. Ok, gracias Glenda. Pues un saludo también para todos los hermanos que nos ven en diferentes iglesias de nuestro ministerio. No las voy a mencionar todas, pero sabemos que tenemos iglesias en todo el sur de California y aún en todas partes del mundo también tenemos nosotros iglesias que están afiliadas a nuestro ministerio el Evangelio Eterno. Y pues quiero mandar un saludo también a hermanos que hemos conocido. Les vamos a ir haciendo saludos así a algunos que conocemos, por ejemplo, hermana Tobar, ¿verdad? Su esposa de la iglesia de Rialto, un gran cariño. Sé que ya no soy pastor de ahí, pero un saludo muy grande para ellos, a la hermana Lili, así como a nuestros hermanos de la iglesia de Lancaster, que es la nueva iglesia que hoy estamos pastoreando, al lado de la iglesia de Gisperia, todo el Alto del Desierto. Así que pues un saludo grande para todos ellos y para todos nuestros hermanos que nos sintonizan y que se conectan a la iglesia en estudio. Así que, Glenda, entremos. Conocimiento versus amor. ¿Qué versículo Vamos a podríamos orar. nosotros aplicar? Pero lo vamos a hacer después de una oración. Vamos Ok, a orar todos juntos. oremos. Amoroso Padre y buen Dios que estás en los cielos, mi Dios amado, gracias te damos por tus ricas bendiciones. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que seas tú el guía, que seas tú quien ponga palabra y pensamiento y que, Señor, recordemos que debemos de estar atentos a tu palabra, que porque todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y gloria tuya, mi Dios, y el estudiar es para tu preciosa gloria. Así que, Padre, acompáñanos por medio de tu Espíritu Santo, guíanos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Glenda, entramos ya de lleno al estudio de este día y como te dije, conocimiento versus amor. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuáles son los textos más o menos que vamos a tocar para este tema? Bueno, yo quisiera compartir primeramente Primera de Corintios 8, del 1 al 3 vamos a leer, es hasta el 13, pero por cuestión de tiempo vamos a leer hasta el 3. En sus casitas yo me imagino que van a poder leer todo el texto completo y dice así, Primera de Corintios 8, del 1 al 3, y dice, y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Y sabemos que acá, ¿verdad? En este texto, en la problemática que tenía la iglesia de Corintios, viene hablando de esas personas, ¿verdad? Que empezaban a conocer el Evangelio, pero que todavía eh, les daba problema comer lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y en todo el texto del 1 al 13 pueden ver que Pablo eh, pone como las personas que tienen conocimiento y conocen al Creador, que a ellos no les da problema porque saben que pues Dios es Dios, ¿verdad? No hay otros dioses ni ídolos a los que se sacrificaban estos animales. Pero las personas que apenas venían conociendo el Evangelio, sí les daba problema de conciencia todavía comer ese tipo de, esas carnes, ¿verdad? Si ellos sabían que habían sido eh, ofrecidos a ídolos,
o a otros dioses, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, por eso dice conocimiento versus amor, porque el conocimiento es bueno, Así pero es. cuando lo sabemos aplicar con amor, porque muchas veces lo que nosotros ya conocemos, queremos que otras personas en un abrir y cerrar de ojos entiendan lo que nosotros ya entendemos, como en este caso, ¿verdad? Eh, Pablo, Llama Pablo a los que todavía no comprenden y les es molesto comer estas carnes que habían sido ofrecidas a los ídolos, los llama débiles, pero a los otros que no les da problema porque ellos saben que Dios es Dios, ¿verdad? Y que se lo hayan ofrecido a quien ellos quieran, no tiene ningún efecto de nada, eran suficientemente maduros para poder comerla sin ningún problema. Pero en lo público, ese conocimiento de los fuertes ocasionaba tropiezo para los débiles, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se aplica el conocimiento versus amor, porque si yo conozco y a mí no me da problema, ¿verdad? Comer, pero sé que a otro le causa problema todavía, yo no quiero servir de piedra de tropiezo para esa persona. Entonces, ¿qué hago? Me abstengo por amor a mi hermano, así ¿verdad? es. Entonces, por ejemplo, voy a leer un pedacito de la lección Ok. y te doy la palabra. No, está bien, Dice, adelante. para Pablo, su principal preocupación es la falta de unidad que podría causar el mal uso del conocimiento. Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí mismo, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y a la división en la iglesia. El conocimiento sin amor no es verdadero conocimiento absoluto. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. O sea que cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, no todos vamos en la iglesia, perdón, no, en la iglesia no todos vamos a un mismo nivel espiritual, ¿verdad? Unos van entrando, otros ya tienen medio tiempo, otros ya tienen muchos años, pero aún así el tiempo no es un indicador de madurez. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos que aplicarlo no con arrogancia, ni sintiéndonos más que otro, sino con amor, paciencia y misericordia, ¿verdad? Porque a veces en las iglesias tristemente se ve que a lo mejor es primera vez que la visita llega o llegó con pantalón o llegó con aretes y ya nos falta alguno por ahí que le diga, hermana, eso no le agrada a Dios o esto no es así. No, ¿verdad? Tener prudencia, tener amor y tener misericordia y tomarlos de la mano y poco a poco irles enseñando, ¿verdad? Tantas verdades, porque la palabra de Dios es tan amplia, pero de una manera en que tengamos la apertura de las personas a que nos puedan escuchar, ¿verdad? Sino Claro. no ir sin prudencia, porque algunas personas dicen, es que la verdad hay que decirla. Sí, hay que decirla, pero con mucho cuidado, mucho amor, para no poner una barrera entre la persona y nosotros y que esa oportunidad que Dios nos ha dado de poder compartir su palabra se termine ahí, ¿verdad? Sino que podamos seguir guiando a la persona con mucho amor, paciencia y Claro que sí. misericordia. Y recordar siempre, Pablo aquí en 1 Corintios 8, el apóstol realmente aborda este contraste directamente cuando él dice, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y a Así es. veces así sucede, a veces corremos el riesgo, realmente nosotros como seres humanos corremos el riesgo entre más conocimiento tenemos, corremos el riesgo de envanecernos y podernos sentir más que otras personas. Y por eso a ti que me estás viendo te quiero decir, el conocimiento es bueno, tú puedes ir conociendo, pero el conocimiento no te debe de llevar a querer ser más que otras personas, sino que el conocimiento te tiene que llevar a representar de una manera mejor el carácter de Dios en tu vida. Lo vas a poner el conocimiento al servicio de Dios, para la honra y gloria de Dios. Y eso, si tú no tienes cuidado con el conocimiento, te va a causar arrogancia, te va a causar división con las personas y hasta puede llegar a ser piedra de tropiezo para muchas personas. ¿Saben?
cuando Pablo lo enfoca de esta manera, miren cómo dice que esta lección del conocimiento versus amor, aquí se destacan varios puntos claves para entender este concepto que Pablo quiere incorporar, porque esa es la verdad que debemos de hacer. Tú decías, las personas a veces conocen tanto, pero cuando alguien nuevo llega, quieren aplicarle, ¿verdad? No, hermano, mire así, 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 así. Pero se les olvida, por ejemplo, Espíritu de Profecía nos dice a nosotros que las palabras y el conocimiento que nosotros vamos obteniendo no viene de nosotros, viene de Dios y tiene que estar unido con la gracia de Cristo para que las palabras puedan ser luz, palabras de bondad, de amor, de comprensión. Y yo puedo decirle la verdad a alguien, pero lo puedo hacer con mucho cariño, con mucho aprecio. Como Dios me está dando la inteligencia y la estoy poniendo al trabajar para Dios, entonces el mismo Espíritu Santo me indica en qué tiempo lo debo de hacer. O sea, aprende uno a ser más cauteloso o no solo hablar por hablar o porque yo ya me las sé todas, ¿qué importa? Porque realmente eso lo hace verse a uno arrogante. Yo conozco personas que creen que el conocimiento los hace más que otros y no es así. Al contrario, a veces el conocimiento los hace más arrogantes, como que se sienten más que los demás. Y eso realmente, fíjate que en las iglesias hoy en día a veces causa división entre los hermanos, Sí, porque unos tienen una opinión, otros tienen otra y quieren saber más uno que el otro. Y a veces ni cuenta se dan que hay más hermanitos que acaban de llegar a la iglesia y donde los ven discutiendo una cosa y otra. O sea, servimos de piedra de tropiezo. exacto, en vez de ser de edificación, servimos de piedra de tropiezo. Sí, Pero sabes que hoy en día, por ejemplo, yo no digo que no, nosotros podemos utilizar el Internet para algo bueno, pero hoy en día, Glenda, hay muchos que se están dando a la tarea a solo buscar debates entre un pastor, otro pastor, y hacen cortes y como sea, pero se dedican a hacer debates como que Dios nos ha mandado a a mostrarle al predicar mundo, errores. ajá, Y Dios nos ha mandado a predicar a Jesucristo, ajá, ¿verdad? Dios Su nos mandó a palabra. predicar su palabra, el evangelio de Cristo a los corazones, pero no a estar criticando y ver quién es mejor que Porque quién. imagínate las personas que, por ejemplo, ¿verdad? Entran a las redes y ven este tipo de comentarios de ataque uno al otro. La persona a lo mejor en su corazón quisiera seguir al Señor, pero donde se da cuenta de todas estas cosas que se dan, se detienen y ya no llegan. Entonces sirvieron de piedra de tropiezo en vez de predicar a nuestro Señor Jesús. Y en la lección Pablo utiliza el tema de los alimentos ofrecidos a los dioses, a los ídolos, que había dividido a la iglesia de Corinto en dos grupos, dice, para abordar una cuestión más profunda. Este fue un ejemplo que él puso, dice, la falta de amor por los demás, porque a veces en las mismas iglesias, ¿verdad? A veces estamos discutiendo por cosas, distracciones del enemigo, porque a veces un grupo quiere que las cosas se hagan de una manera, el otro grupo de otra manera, y empieza a veces la discusión, la división, y realmente no estamos poniendo el amor primero, ¿verdad? No estamos glorificando a Dios con ese tipo de comportamientos infantiles o inmaduros. Dice, algunos creían que su conocimiento sobre la inexistencia de otros dioses les daba el derecho a comer carne de animales sacrificados a los ídolos. Y está bien, Pablo llama a estos los fuertes. Por otra parte, quienes se oponían a este comportamiento son designados como los débiles. Confiados en su conocimiento, los fuertes creían que comer alimentos sacrificados a los ídolos era inofensivo. En su casa podía ser inofensivo, ¿verdad? Pero frente a otros débiles que para ellos sí les causaba problema, podía servir de piedra de tropiezo. Así Y es. entonces el que comía enfrente, sabiendo que para otros era molesto, por amor debía de abstenerse, ¿verdad? Exacto. Dice, sin embargo, si eso se convertía en un obstáculo para los débiles, debía ser evitado. Se supone que los cristianos deben practicar la abnegación por amor a Cristo y a los demás. Morir a lo que yo quiero, tal vez en ese momento, porque a mi hermano le va a afectar, morir a lo que yo quiero decir
porque sé que hay alguien que no va a entender y puedo servir de piedra de tropiezo para esa persona, ¿verdad? O sea, negarnos por amor a los Exacto. demás. Y recordar, mira, en esta parte dice que los cristianos deben anteponer el amor al conocimiento, Así es. cuando éste puede ser un tropiezo para el hermano débil en proceso de crecimiento. O sea, tengo que ser bien cuidadoso porque a veces nosotros voy a traer toda la enseñanza de Pablo, la forma en cómo él lo pone a la vida que hoy tenemos. Por ejemplo, a veces estamos en la iglesia y las personas, por falta de conocimiento, porque apenas están llegando, a veces ellos actúan de una manera que tal vez no es la correcta con el conocimiento que nosotros ya tenemos, pero no les podemos imponer a ellos cosas que ellos aún no saben, sino que al contrario, nosotros debemos de llenar nuestra vida con un carácter bonito, abnegado, de respeto, e ir enseñando a las personas poco a poco, porque dice la palabra, dice que nosotros vamos de gloria en gloria, o sea, vamos de batalla en batalla, ganándolas. Y a veces, por ejemplo, yo he tenido como pastor experiencias donde hermanos que están tan envanecidos con el conocimiento que porque saben todo lo de la Biblia, saben todo lo de la profecía, todo lo del libro de espíritu de profecía, que se les siente a ellos como que ellos lo saben todo y son mejor que los demás y se los quieren imponer. No, Así que hay gente, permítame un segundo, hay gente que apenas va llegando, tal vez traen aretes o vienen pintaditos y todo, y la crítica del ojo de aquel que ya conoce todo esto es verla y vistes cómo venía y mira cómo venía. Y por eso a veces no sabemos comportarnos porque no hemos sido conocidos por Dios. Y nosotros debemos de conocer a Dios para que en nuestro carácter de amor poder ir instruyendo a estas personas y que sigan creciendo al lado nuestro para poder un día estar en el reino de los cielos. y sí, es que lo que no entendemos, ¿verdad? Cuando hay personas que ya han llegado a entender la palabra de Dios a sus 50, a sus 60 años, y viene un joven y inmediatamente quieren que el joven entienda todo lo que ellos ya entienden y practiquen todo lo que ellos entienden, ¿verdad? No nos damos cuenta y retrocedemos a nuestro tiempo, que también nosotros a esa edad quizá éramos, ni conocíamos de Dios, ni nos interesaba conocer de Dios. Pero por eso tener esa paciencia, esa misericordia con los que vienen entrando y entender que el conocer a Cristo es un proceso individual y que muchas veces lleva meses, años, no sabemos, ¿verdad? Pero nosotros no ser tropiezo en ese proceso, sino acompañar en el proceso. Por ejemplo, tú tienes un testimonio de una hermana, ¿verdad? Que era su primera vez llegando a la iglesia por medio del canal y quizá ella había escuchado la verdad, verdad de Dios y todo esto, pero quizá la alimentación no la había entendido todavía, pero era su primera vez en la iglesia, ¿verdad? Tú tienes un testimonio Sí, es un con la testimonio muy hermana. lindo, pero bueno, porque ese testimonio realmente me recuerdo, terminó la predicación y estábamos en la hora de la comida. Y la hermana pues sabía que ahí la gente llevaba comida para compartir, Sí, pero ella ese día llevó camarones y los ojos casi de todos los hermanos estaban puestos en mí, porque ella llegó y me ofreció un plato y me lo puso, tome pastor para que coma. Y yo, pues yo muy amable, le dije, oh, gracias hermana, wow, gracias, muy amable por esta comidita. Claro, no me la comí, pero no la iba a rechazar ni le iba a decir nada. claro. Con el amor que yo conozco de Dios, tendría que esperar el momento indicado para poder ir enseñando qué dice Dios acerca de los alimentos y poder ayudar a crecer a la Y persona. es que a veces vemos la acción, pero no vemos la intención. Y Por como eso, la hermana, ¿verdad? ¿Cómo la ibas a despreciar si iba con todo su amor a por compartir la eso, comida con nosotros? por eso Entonces, la lección de hoy ajá, dice que nosotros debemos de poner primero el amor antes exactamente, que el conocimiento que nosotros exacto. tenemos. Mira, vamos a cerrar con esto porque estamos casi por terminar. Hay que los hermanos que nos ven por Facebook y YouTube, sigan ustedes estudiando. La lección no ha terminado aquí, es muy amplia y podemos sacar mucho más. Mira cómo dice, el amor se expresa en obediencia y servicio a Dios. Dice en las reflexiones, Helen de White escribe, el amor de Dios en el corazón lleva a una obediencia voluntaria. El amor en el corazón Esa es la clave. a sus mandamientos y al deseo de reflejar la pureza de Cristo en nuestra vida diaria. Así que el verdadero cristianismo se demuestra cuando el amor por Dios
se traduce en amor práctico por el prójimo, priorizando el bienestar de los demás por encima de las opiniones o derechos que podamos creer que tenemos personalmente. Así que ese es el punto indicado para Sí. todos aquellos que nos ven. Sigan escudriñando, porque miren, ni tocamos apenas el entre de toda la lección de cómo Pablo está magistralmente educándonos por medio del Espíritu Santo. Así que donde quiera que estén, gracias Glenda siempre por estarme acompañando esta semana. Sé que vas a estar conmigo toda esta semana. Gracias porque siempre me acompañas a todo lugar, compartes el Evangelio y siempre andas ahí desinteresadamente expandiendo la palabra de Dios con un gran amor. Por amor. Exacto. Porque dice acá, dice, la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Porque Amén. amamos al Señor y estamos agradecidos, servimos a Él. Y Amén. el conocimiento se lleva por medio del amor. Amén. Así que Pues que Dios nos terminamos. ayude a poder llevar la palabra del Señor con mucha prudencia, amor, misericordia y paciencia, así como Él nos la ha tenido con nosotros. Así que donde quiera que estén, Que cuídense. Dios me los bendiga y hasta mañana. Amén. Gloria a Dios.